Ya tenemos el contacto con Joel Cabrales, él es estudiante de la Facultad de Derecho e integrante de la coordinadora de colectivos de la Facultad de Derecho para platicar precisamente sobre esta discrecionalidad con la cual se maneja los recursos del presupuesto universitario y sobre todo con la cual se asignan pues estos altos sueldos a quienes están en lo más alto de la cúpula universitaria. Muy buen día, Joel. Bienvenido al programa de Contralínea Periodismo de Investigación. Buenos días, gracias por el espacio y la invitación. Pues para preguntarte justamente cuál es tu opinión acerca de esta discrecionalidad con la cual se asignan estos sueldos a la cúpula universitaria y por otra parte vemos pues no solamente a los profesores de asignatura pauperizados sino también a los propios estudiantes porque en algunas facultades no se tiene ni siquiera garantizado servicio médico, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿tú cómo observas esta situación? Pues, sobre todo porque, ejemplo, en nuestra facultad, la mayoría de los profesores pues tienen la oportunidad de trabajar en despachos o notarías, ¿no? Incluso es el caso de nuestro director, quien justamente salió en el reportaje que ustedes escriben, se volvió a reelegir y él está a cargo de una notaría. Entonces, eh, es la diferencia de diferentes facultades, como de economía o filosofía, que pues tienen que sufrir cada 6 meses eh, si realmente los van a volver a contratar o no. Y pues eso se ve reflejado porque incluso muchas veces la Secretaría de Trabajo o el Ejecutivo critican a la iniciativa privada y no ven los casos en concreto que tienen dentro de la administración pública, ¿no? Eh, Tampoco no se promueve que haya menos maestros de asignatura y sean más maestros de carrera, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Incluso en la revista pues menciona, ¿no? ¿Dónde están las plazas que se jubilan? Entonces, tampoco no se preocupan porque finalmente como alumnos, alumnas, tendríamos que preguntarnos, ¿cómo es que nos afectan todos esos salarios si finalmente yo puedo seguir estudiando, ¿no? Pero más bien, habría que preguntarse, ese dinero justamente se podría ocupar para abrir más espacios dentro de la universidad, ¿no? Porque dentro de las estadísticas está que 260,000 aspirantes inscritos, solo se acepta el 9,1% de total, ¿no? Eso es el nivel superior, mientras que a nivel media superior, solo el 19% logra quedarse en su primera opción. Entonces, pues si ese salario o esos salarios que sabemos que pertenecen a ciertos grupos de poder, porque pues pareciera que son intocables, ¿no? Se repartiera entre las aulas, porque, ejemplo, ahorita pues no estamos de lleno en presencial, pero pues seguramente compañeros no me van a dejar mentir que muchas veces los cañones no funcionan, ¿no? Y vamos y reportamos y dicen, es que falta un foco y nunca llega ese foco y se acaba el semestre y nunca llega, ¿no? Por ejemplo, nuestra facultad es afortunada en tener papel de baño y a veces jabón, pero en CCH Escapotzalco, en la Facultad de Filosofía no hay papel, ¿no? En políticas tampoco. Entonces, en algo tan pequeño se ve reflejado, ¿no? Claro. Estamos platicando con Fernando Cabrales, quien es integrante de la Coordinadora de Estudiantes y Colectivos de la Facultad de Derecho y que es parte precisamente de este movimiento estudiantil que sobre todo hace un par de años, se hace con más énfasis, pues estuvieron precisamente exigiendo transparencia en los recursos que ejerce la Universidad Nacional Autónoma de México y también estuvieron abogando por el pago a los profesores que, como recordarás, Nancy Flores, bueno, pues no se les estuvo reteniendo prácticamente el salario por varios meses en plena pandemia. Sí, precisamente Joel Cabrales le quería preguntar si es que, de qué manera considera que afectó o afecta la formación de los estudiantes, bueno, pues esta precariedad en la que viven, en la que trabajan de manera cotidiana estudiantes y maestros, mientras los altos funcionarios de la universidad cobran sueldos por arriba de los 139,000 pesos.
la verdad es que hay maestros muy comprometidos. Yo creo que los de asignatura son más comprometidos que los de carrera, sobre todo porque los de carrera pues ganan muchísimo más, ¿no? Entonces, finalmente, como yo lo mencioné anteriormente, hay maestros que necesitan buscar otros medios de trabajo para sobrevivir, porque, por ejemplo, teníamos el caso de los maestros de SSH que no tenían una computadora y su internet era muy malo. Entonces, si la universidad no paga en 3 quincenas o no paga todo el semestre, ¿cómo es posible que puedan adquirir esas herramientas que son fundamentales para sobrellevar la pandemia y las clases en línea? Ustedes están viendo que hay un uso discrecional de los recursos públicos en la Universidad Nacional Autónoma de México y cómo podría, pues, de alguna manera la UNAM cambiar esta situación. ¿Cuál sería el camino que ustedes podrían proponer? Sí, de hecho, en la facultad se ha gastado en pantallas, ejemplo, y no hay libros, ¿no? Le hemos exigido al director que actualice los libros porque hay muchos que no están dentro del, o sea, están dentro del catálogo, pero ya en la biblioteca ya no están, ¿no? Pero sí aparecen en otros lados, ¿no? Entonces, eso es lo curioso. Y pues exigir como estudiantes la transparencia y la rendición de cuentas. Eso es lo que pues se ha tratado de impulsar a través pues, de escritos y de pues mítines. Sí, así es, Joel. Y bueno, además de estos escritos y de estos mítines, bueno, pues en algún momento han generado algún tipo de movilización al interior de la Universidad Nacional Autónoma de México que, bueno, pues no ha derivado precisamente en una transformación, en un congreso universitario, como tendríamos que recordar que a eso se comprometieron las autoridades cuando concluyó la huelga de manera violenta del 99-2000, pero se habían comprometido las autoridades a un congreso y prácticamente no hay nada. Pero en ese sentido también quería preguntarte si es que la pandemia vino a agudizar estas condiciones de precariedad en la que estuvieron elaborando, cursando este proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. Y te lo pregunto, se lo pregunto, Joel, porque, bueno, por un lado ya sabíamos de esta precariedad, de estas desigualdades, pero hay una condición distinta, una condición de pandemia y que de qué manera afectó esto a el proceso de enseñanza-aprendizaje en la UNAM. Precisamente es lo que pues, vemos en general, porque pues desafortunadamente los compañeros, pues algunos que estaban en semestres pasados, no les tocó la pandemia justo en medio, pues, logran conocerse, pero hay compañeros que, ejemplo, en los casos del CCH, pues vemos que pues solamente se conocen virtualmente, salvo los reunieron para su credencial, pero no tienen la oportunidad de conocerse, ¿no? Entonces, eso sí merma realmente un poco la organización estudiantil. Entonces, también por eso creemos que la universidad pues no quiere regresar a clases presenciales porque pues finalmente yo creo que sí podría organizarse mejor, ¿no? Más que le preocupe la seguridad de los alumnos, porque también hay que ver las condiciones que va a haber dentro del regreso a clases paulatino, ¿no? Entonces, no se están preocupando por la deserción escolar, porque hay una deserción escolar muy grande. Hay compañeros que de igual forma eh, no tienen el espacio adecuado para meterse a sus clases en línea. También a su vez, ejemplo, en el caso de la Facultad de Derecho, hay profesores que son muy grandes y que no tienen la capacitación suficiente para llevar las materias en línea, ¿no? Tenemos el caso de una materia en especial de obligaciones, que el maestro se desesperó porque no podía llevar el Zoom y acusó a los alumnos de que boicotearon su clase y los reprobó a todos, ¿no? O ese es en el caso de la facultad, pero ejemplo, podemos hablar de la Facultad de Medicina de la FES Iztacala, donde no se están preocupando por los residentes que se están contagiando, porque esa es una situación grave y aprovecho el espacio porque si nos dijeron que si podíamos mencionarlo, porque es preocupante
y las pruebas que están dentro de los residentes tampoco se la están dando, ¿no? Y pues, ¿dónde está la universidad? Y si esos salarios tan, no sé, tan grandes, ¿por qué no se van a los estudiantes que están en la primera línea, no? La parte de transparencia y rendición de cuentas y también pues cómo no existe condiciones para el regreso a las aulas porque ello implicaría también mayor gasto. Esto de que haya jabón, que haya garantizado pues sí esta higiene, el gel antibacterial, incluso pues sí el papel de baño, etcétera, pues también implicaría gastos. ¿Por qué habría una resistencia de parte de quienes están al frente de esta rectoría universitaria, sobre todo para transparentar el gasto y para rendir cuentas ante la comunidad universitaria, pero también ante la nación, porque hay que recordar que esta es una universidad pública y se nutre con recursos públicos, es decir, con recursos de todos los mexicanos? ¿Cuál ha sido su observación al respecto de por qué no se transparentan estos gastos y sobre todo por qué no hay rendición de cuentas de parte de las autoridades universitarias? Pues porque me acuerdo que ustedes publicaron el año pasado precisamente en qué se gastaban ese dinero, ¿no? O esos recursos. Y se me viene mucho a la mente el cenicero que Rectoría mencionó, y creo que costaba más de 2.500 pesos, algo así, ¿no? Entonces, eh, yo considero, bueno, nosotros consideramos que por eso es que son opacos o hay una opacidad realmente de demostrar en qué se gastan los recursos, porque pues realmente donde se tiene que utilizar no lo utilizan. Así es, Joel Cabrales. Bueno, pues sí, hace referencia precisamente a esta investigación que también publicamos y que se tituló Austeridad, lujos en las oficinas, austeridad en las aulas, precisamente refiriéndose a esta manera de ejercer el recurso en la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, te agradecemos mucho tu participación. Es un gusto platicar contigo, Joel Cabrales. Muy buen día. A sus órdenes, muchas gracias.